Cambiamos ahora sí de tema y vamos a hablar de la buena noticia que ya se viene replicando además en las diferentes plataformas de noticias, que la OMS ya ha puesto fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Es la última información que tenemos, lo que han dicho representantes de la OMS, que han confirmado que la declaración de una emergencia sanitaria internacional por COVID-19 ha terminado, resaltando además que el virus y la pandemia aún continúan, ¿no? La emergencia ya en los países, esto ha terminado porque se ha evaluado además cómo ha ido cayendo el nivel de mortalidad y las complicaciones que se presentaban por esta enfermedad. Ven ustedes entonces allí la confirmación que se ha dado por parte de la OMS y después de 1.221 días de que se declarara la emergencia sanitaria, prácticamente también 3 años, ¿no? Porque fue el 30 de enero del 2020 que se declara la emergencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué significa el levantamiento de esta medida por parte de la OMS? Estamos ya con los expertos, vamos a hablar con Josefa Vázquez, que es representante del Colegio de Enfermeros del Perú. Señora Josefa, bienvenida, gracias por estar con nosotros y muchos se preguntan eso, ¿no? Ya la OMS dijo, se levanta la emergencia sanitaria por COVID-19, pero ojo, la pandemia continúa. ¿Qué significa esto? La escuchamos. ¿Cómo está, Cintia? Muy buenos días. Buenos días. Encantada de estar acá con ustedes. Efectivamente, el día de hoy, pues la Organización Mundial de la Salud, como muy bien lo manifiestas, ha dado por culminada justamente la emergencia sanitaria de la pandemia internacional del COVID-19. Significa, obviamente, que esta medida emitida por la Organización Mundial de la Salud responde al número de contagios a nivel del mundo que han venido disminuyendo y también justamente al número de personas que han necesitado ser hospitalizadas. Pero esto, si bien es cierto a nivel mundial, el día de hoy se ha manifestado en la Organización Mundial de la Salud, tiene que servir a nosotros para analizar qué pasó en más de 2 años de pandemia en nuestro país y cómo estamos el día de hoy, si hemos aprendido o no. Y por otro lugar, también tenemos que ver que si bien es cierto la denominación de emergencia, hoy estamos en otro momento, no podemos bajar la guardia. O sea, la pandemia vivida que deslumbró nuestro sistema de salud, que nos hizo ver lo caótico desde el año 2020, 2021, como Perú, tenemos más de 200,000 peruanos que perdieron la vida. Enfermeras, 178. Médicos, entiendo que son más de 500. Entonces, hay 2 aspectos. Analizar netamente qué fue y qué resultó, cómo vivimos como país el año 2020 y 2021, porque fueron los 2 años más duros de esta pandemia, que tienen que servir definitivamente para que nuestras autoridades adopten medidas de emergencia en la infraestructura, en el equipamiento, en los recursos humanos, porque la salud del país tiene que tener una atención digna. Qué importante lo que dice además, hemos porque aprendido muy poco. Considero que considero que todos coincidimos en el tema de que la emergencia reflejó además la pandemia de COVID-19, todas las carencias que teníamos en el tema de salud, ¿no? Respecto a los hospitales, la atención también, que comenzaron a saturarse. Muchas personas incluso no podían ingresar a un hospital porque ya estaban saturados con personal y pacientes hacinados. ¿Considera entonces que estamos trabajando en mejorar esto, que la pandemia nos está ayudando a poder también poner el trabajo principal en los hospitales, donde, por ejemplo, la atención continúa prácticamente siendo la misma, porque seguimos nosotros reflejando que hay largas colas, pacientes que se tienen que madrugar por conseguir una cita y que muchas veces incluso no lo consiguen madrugando o pernoctando en los exteriores de los nosocomios? Bueno, tengo que decir con mucha tristeza que esta pandemia que vivió nuestro país no ha servido mucho o quizá para nada. Tenemos y seguimos con infraestructuras deterioradas, con pacientes que necesitan una atención y no tienen cupos. Tenemos una oferta de servicios que definitivamente la demanda ha superado la oferta de servicios. Tenemos déficit de recursos humanos. Mira, tengo que decirlo como decana nacional, que tenemos enfermeras a nivel nacional que antes de la pandemia
estaban contratadas por la modalidad de CAS con 1.500 soles. Remuneraciones indignas para una enfermera que ha estudiado 5 años, que tiene 2 años de especialidad. Se llegó la emergencia sanitaria y el Perú adoptó el contrato de enfermeras por CAS COVID. Y el personal de salud en general, pero voy a hablar en particular por enfermeras. Y cuando ya pasaron los 2 años de esta emergencia, el gobierno del presidente Castillo dio una ley que todo este personal que había puesto el hombro, que se había identificado con la salud, que había arriesgado su vida, pasaba a una modalidad de contrato. Sí, vamos Sin embargo, por esta modalidad. Sí, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Le agradecemos por esas primeras impresiones, además importante lo que ha dicho, ¿no? Aún no se aprende además a trabajar en el tema de la infraestructura y atención porque la realidad nos golpea todos los días. Seguimos aquí, por ejemplo, en ATV, recibiendo denuncias de pacientes, no solo de MINSA, del Ministerio de Salud, sino también de Salud, que tienen que madrugar por citas y lamentablemente no continúan o no consiguen la atención. Lo cierto es que también se ha puesto énfasis, luego de la noticia de que la OMS ha declarado el fin de la emergencia sanitaria, de que no se debe bajar la guardia, a seguir cuidándonos, y también muchos indican que sí se debe colocar el tema de la vacuna bivalente, que es lo que están precisando